Me llamo Sienna Evans. Tengo 34 años. Hace 3 semanas, mi hermana nos regaló un kit de ADN en nuestra reunión familiar. Nadie le dio mayor importancia. Nos reímos, escupimos en los tubitos, lo sellamos y volvimos a comer ensalada de patatas. Entonces llegaron los resultados. Mi padre me llamó gritando. ¿Qué hiciste? Le dije, no hice nada, papá, pero al parecer alguien en esa mesa no es quien dice ser. Colgó. Luego llamó mi madre. Estaba llorando. No era el tipo de llanto que indica dolor, sino el que indica que la han descubierto. Y entonces llamó mi abuela. Tenía 80 años, la voz era firme como una piedra, y pronunció 5 palabras que jamás olvidaré. Por fin, he estado esperando esta llamada durante 30 años. Antes de empezar, por favor, tómense un momento para darle a me gusta y suscribirse, pero solo si realmente se identifican con esta historia. Me encantaría saber desde dónde me escuchan. Así que, dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Ahora, permítame llevarlos de vuelta al fin de semana del 4 de julio, el día en que mi hermana llegó a la reunión con una caja llena de kits de ADN y una sonrisa que no tenía idea de lo que estaba a punto de hacer. En Cedarville, Ohio, con una población de poco más de 9,000 habitantes, la familia Evans era la familia más importante. Mi padre, Gerald Evans, fue diácono de la iglesia Grace Community durante más de 20 años. Todos los domingos, se sentaba en la primera fila, a la izquierda. Mi madre, Donna, organizaba la venta anual de pasteles y la comida comunitaria de la iglesia con la misma maestría que una general de 4 estrellas. La gente del pueblo hablaba de mis padres como si fueran una casa con un césped impecable. Admiraba, tal vez con un poco de envidia, sin cuestionar jamás lo que había debajo. Mi hermano mayor, Marcus, era el hijo predilecto. Tenía 36 años, ya era gerente regional de ventas, estaba casado y tenía 2 hijos, el tipo de hijo que mi padre podía presumir en los eventos de la iglesia. Mi hermana menor, Brooke, era la Benjamina, de 27 años, vivaz y encantadora. Y luego estaba yo, la del medio. La enfermera titulada que trabajaba turnos dobles en el Hospital General del Condado se compró su propia casa a los 29 años y, de alguna manera, seguía siendo presentada en las reuniones familiares como la responsable. Eso suena a halago. No lo era. Era un título profesional. Significaba que Sienna no causaría problemas. Sienna lo arreglaría todo. Sienna se callará cuando sea necesario. Yo también era buena en eso. Años de práctica. Mi abuela, Ruth Evans, vivía sola en una casita en Maple Lane, donde había vivido durante 45 años. Solía venir a todas las cenas familiares, a todos los cumpleaños, a todas las fiestas. Pero alrededor de cuando cumplí 14 años, las invitaciones empezaron a escasear. Nadie me dijo por qué. Si le preguntaba, mi madre hacía un gesto con la mano y decía, la abuela se está haciendo mayor. Le gusta la tranquilidad. Me lo creí durante 20 años. Me creí muchas cosas durante 20 años. Había señales. Siempre hay señales. Cuando tenía 10 años, me desperté pasada la medianoche con el sonido de mis padres discutiendo detrás de la puerta de su habitación. La voz de mi madre era aguda, quebradiza, con un tono que roza el pánico. La voz de mi padre era baja y monótona, controlada, como la de un hombre que ha terminado de explicar y ahora advierte. Pegué la oreja a la pared del pasillo. No podía oír frases completas, solo fragmentos. Prometiste que se acabó. No vuelvas a sacar el tema. A la mañana siguiente, tortitas, sonrisas. Mi padre leyó el periódico. Mi madre tarareaba mientras volteaba los huevos. Los miré y pensé, tal vez lo soñé. No lo soñé. A los 10 años aprendí que en esta familia las mañanas borran las medianoches. Recuerdo la vez que la abuela Ruth vino sin avisar cuando yo tenía 12 años. Pasó directamente junto a mi madre, cruzó la cocina y entró en el garaje donde mi padre estaba organizando herramientas. La puerta se cerró de golpe. Las voces se alzaron. Mi madre subió el volumen del televisor y nos dijo que termináramos la tarea. Ruth se fue 20 minutos después. No se despidió de nosotros. No regresó durante 6 meses. Nadie dio explicaciones. Nadie preguntó. Y luego llegó la carta.
Yo tenía 14 años y estaba buscando sellos en el cajón del escritorio de mi padre, cuando encontré un sobre escondido debajo de una pila de extractos bancarios antiguos. Dentro de una sola página escrita a mano con letra cursiva pulcra. No leí mucho, solo la última línea y la firma. Siempre te amaré. La guardé. Cerré el cajón. Nunca lo mencioné hasta ahora. Fin de semana del 4 de julio, la reunión anual de la familia Evans. El patio trasero de mis padres estaba preparado como siempre, mesas plegables con manteles a cuadros, una parrilla de carbón humeando en la esquina, banderitas en miniatura clavadas en los centros de mesa. Se presentaron unas 25 personas. Tías, tíos, primos, algunos vecinos que llevaban viniendo tanto tiempo que eran prácticamente de la familia. Mi padre estaba junto a la parrilla con su delantal de papá, volteando hamburguesas, estrechando manos y riéndose de chistes que había contado cientos de veces. Brooke llegó tarde, cargando una gran caja de cartón bajo el brazo y con una sonrisa radiante. Bueno, chicos, anunció, dejando la caja sobre la mesa de picnic. Les traje algo divertido. Sacó los kits. 12. Apilados ordenadamente. Las cajas de colores brillantes que han visto anunciadas en cada pausa publicitaria desde Acción de Gracias. Kits de pruebas de ADN. Podemos averiguar de dónde venimos realmente, dijo, dando saltitos de alegría. La mayoría de la familia se rió. La tía June dijo que ya sabía que era irlandesa. El tío Harold escupió en el tubo allí mismo en la mesa. No hizo falta darle instrucciones. Mi padre no se movió. Se quedó de pie junto a la parrilla, espátula en mano, y miró la caja como si Brooke hubiera puesto una granada encendida sobre la mesa. No necesito una máquina que me diga quién soy, dijo. Tranquilo, papá. Solo te dice tus porcentajes de ascendencia, dijo Brooke. ¿Cómo cuánto de irlandés o alemán tienes? Es solo por diversión. Vi cómo sus hombros se encogían ligeramente. Porcentajes de ascendencia. Eso es todo. Tomó un kit, le dio la vuelta una vez y lo dejó en la mesita auxiliar junto a su plato. Mi madre hizo lo mismo. Ninguno de los dos abrió el paquete en toda la tarde. Esto es lo que yo desconocía entonces. Gerald y Donna nunca enviaron sus muestras. Se llevaron los kits a casa y los guardaron en un cajón. Mi padre pensó que con eso bastaba. Si no había escupido en el tubo, no habría nada que encontrar. Tenía 60 años. Desconocía que estas plataformas contaban con una función llamada parientes de ADN. Desconocía que, en el momento en que cualquiera de sus hijos enviara una muestra, el sistema nos compararía automáticamente con todas las demás personas de la base de datos, incluido un carpintero de 31 años que vivía a 2 horas al este y que había enviado su propia muestra 2 años antes, buscando al padre que lo había abandonado. Gerald no necesitaba hacerse la prueba. La hicimos nosotros por él. Y la abuela Ruth, sentada en una silla de jardín al fondo del patio, con un vaso de té dulce en la mano, miró a Brooke, miró la caja de kits de ADN y sonrió. Una sonrisa sincera, la primera que le veía en años. En aquel entonces no entendía esa sonrisa. 3 semanas después, un martes por la noche, estaba sentada en el sofá con mi uniforme de enfermera tras un turno de 12 horas cuando me llegó la notificación al móvil. Resultados listos. Abrí la aplicación. Estimación de origen étnico, 74% de ascendencia noroccidental europea, 18% británica e irlandesa, 8% europea en general. Lo de siempre. Entonces, al pulsar en parientes de ADN, me quedé sin aliento. En la parte superior de mi lista de coincidencias, por encima de los primos y parientes lejanos que esperaba, había un nombre que jamás había visto en mi vida. Nathan H. 25,3% de ADN compartido. Estimación de parentesco. Medio hermano. Lo miré fijamente, lo leí de nuevo. Medio hermano. Eso significa que compartimos un progenitor biológico. No tengo medio hermano. Tengo a Marcus y a Brooke. Y eso es todo. Siempre ha sido así. Bajé la página. La coincidencia tenía 3 días. Nathan ya había visto nuestra conexión y me había enviado un mensaje. Lo abrí. Hola, sé que esto es extraño. Llevo 15 años buscando a mi padre biológico. Mi madre nunca me dijo su nombre. Hace 3 días, tu ADN coincidió con el mío como medio hermano. No quiero causar problemas.
Solo quiero saber, ¿soy tu hermano? Leí ese mensaje 4 veces. Cada vez, la última frase me impactaba más. ¿Soy tu hermano? No eran datos en una pantalla. Era un hombre de 31 años sentado en algún lugar, mirando su teléfono, esperando la respuesta a la pregunta más simple de su vida. Llamé a Brooke. Su voz ya temblaba. Sienna, ¿lo viste? Yo también soy igual que él. Los dos somos medio hermanos. Los dos. El mismo resultado, el mismo padre. Antes de que cualquiera de los dos pudiera decir otra palabra, mi teléfono vibró. Llamada entrante. Papá. Su voz me golpeó antes de que pudiera siquiera decir hola. ¿Qué hiciste? ¿Qué hicieron tú y tu hermana? No hice nada, papá. Pero al parecer alguien en esa mesa no es quien dice ser. Silencio. 5 segundos completos. Los conté. En toda mi vida, jamás había oído a Gerald Evans guardar silencio durante tanto tiempo. Entonces, y esta es la parte que me lo dijo todo, no dijo, ¿quién es Nathan? No dijo, debe haber algún error. En cambio, dijo, ¿cómo está en el sistema? ¿Cómo diablos está en el sistema? Él sabía quién era Nathan. Jamás imaginó que Nathan sería accesible. En la mente de Gerald, su secreto estaba enterrado en un pueblo a 2 horas al este, con una mujer que había guardado silencio durante 30 años. No comprendía que, en el instante en que sus propios hijos escupieron en un tubo, la base de datos hizo el resto. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Más grave, controlada, la voz de medianoche que provenía de detrás de la puerta del dormitorio, la que no había oído desde que tenía 10 años. Escúchame bien, Sienna. A ese hombre, sea quien sea, no le contestes. Dile que la prueba estaba contaminada. Dile que fue un error de laboratorio, un fallo técnico. ¿Me entiendes? Se me hizo un nudo en la garganta. Papá, me está preguntando si es mi hermano. No es nadie. Y si le contestas, estarás eligiendo a un desconocido por encima de tu propia familia. No es un desconocido. Comparte nuestro ADN. Borra el mensaje. Borra la aplicación. Y no le digas nada a nadie. Colgó. Me quedé sentada, con el teléfono en una mano, mirando el mensaje de Nathan que seguía brillando en la pantalla. Mi padre no me pedía que guardara un secreto. Me pedía que escribiera uno. Me pedía que mirara a un hombre a los ojos, a un hombre que había pasado 15 años buscando, y le dijera, no existes. Soy enfermera. Toda mi carrera se basa en un principio, no hacer daño. Y mi padre acababa de pedirme que hiciera daño. Donna llamó 40 minutos después. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Estaba llorando, un llanto suave, un llanto controlado. De esas con pausas incorporadas para lograr el máximo efecto. Sienna, cariño, por favor no le respondas a ese hombre. Tu padre tiene presión arterial alta. Sabes que este tipo de estrés podría llevarlo al hospital. Eres enfermera. ¿Entiendes? Usar mi profesión en mi contra. Eso era nuevo. Mamá, dije, manteniendo la voz inexpresiva. ¿Sabías? Silencio. Una larga y húmeda inhalación. Entonces es complicado. Complicado. Esa palabra, el candado que toda familia usa cuando la verdad es demasiado fea para soportarla. ¿Cuánto tiempo, Sienna? Este no es el momento para ¿cuánto tiempo, mamá? No respondió. Solo lloró más fuerte. Colgué. 1 hora después, Brooke llamó, presa del pánico. Sienna, papá me acaba de llamar. Dijo que si esto no para, venderá la casa de la abuela. Dijo que necesita cuidados profesionales. Dijo, Pinneridge. Pinneridge, la residencia de ancianos en la Ruta 9, de la que todo el mundo en Cedarville susurraba. La casa de mi abuela, en la que vivió durante 45 años, era propiedad conjunta de Gerald. Él puso su nombre en la escritura hace 15 años cuando la ayudó a refinanciar la hipoteca después de que falleciera el abuelo. Tenía ventaja y la estaba usando. Luego, a las 8:47 de la noche, mi teléfono sonó una vez más. En la pantalla se leía, Abuela Ruth. Su voz era firme, cálida, completamente tranquila. Por fin, dijo. He estado esperando esta llamada durante 30 años. Abuela, papá amenaza con vender tu casa.
Déjalo que lo intente. Prefiero dormir en una caja de cartón que pasar un día más protegiendo su mentira. Una pausa. Ven a mi casa, Siena. Te lo contaré todo. No le digas a tu padre que vienes. Conduje hasta allí en la oscuridad. La luz del porche ya estaba encendida. Bien, necesito hacer una pausa aquí un segundo porque ahora mismo estoy sentada en mi coche en la entrada de la casa de mi abuela y me tiemblan las manos. No por miedo, sino por el peso de lo que está a punto de suceder. Estoy a punto de escuchar algo que mi familia ocultó durante 30 años. Si alguna vez has tenido ese momento, ese en el que sabes que todo está a punto de cambiar, escribe la palabra por fin en los comentarios. Y si esta historia ya te ha puesto los pelos de punta, suscríbete porque ¿qué me dijo mi abuela después? Todavía no puedo creer que mi propio padre hiciera esto. La cocina de la abuela Ruth olía como siempre. A café molido y cedro. Tenía 2 tazas ya puestas en la mesa cuando entré. Nada de charla trivial. Nada de ¿cómo estás? Se sentó frente a mí, juntó las manos y empezó a hablar como si hubiera estado ensayando esa conversación durante décadas. Quizás así era. Hace 30 años, dijo, tu padre era gerente de una sucursal de First Mutual Savings en Main Street. Tenía 30 años. Era ambicioso y encantador cuando le convenía. Una mujer llamada Karen Holt empezó a trabajar allí como cajera. Hizo una pausa y tomó un sorbo. Tuvieron una aventura, 6 meses, tal vez más. No sé la cronología exacta. Karen quedó embarazada. Se lo contó a tu padre y tu padre, mi hijo, entró en pánico. Ruth apretó la mandíbula. Dejó la taza con cuidado, como si no confiara en sus manos. Él le dio a elegir, silencio o perdería su trabajo. Era su jefe, Siena. Tenía 25 años. Sin título universitario, sin ahorros, embarazada. No tenía otra opción. Renunció. Nos mudamos 2 horas al este, a un pueblo llamado Brierfield. Tuve al bebé sola. Nathan, susurré. Nathan, confirmó Ruth. Tu hermano. Apoyé las palmas de las manos sobre la mesa. La cocina estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de pared sobre la estufa. ¿Cómo sabes todo esto? Porque Karen me llamó aproximadamente un año después del nacimiento de Nathan. Estaba desesperada. Trabajaba turnos dobles en un supermercado y su bebé estaba en una guardería que no podía pagar. Me pidió ayuda. Dijo que tu padre no le devolvía las llamadas. Ruth me miró a los ojos. Quería ayudarla. Iba a hacerlo. Y entonces Gerald se enteró de que había hablado con ella. Respiró hondo. Me dijo, si dices una sola palabra, no te dejaré volver a ver a tus nietos. Tu madre se enteró 5 años después, continuó Ruth. Siena, tenías unos 8 años. Donna encontró una factura telefónica con llamadas a un número que no reconocía. La rastreó hasta Karen, confrontó a Gerald. Y tu padre hizo lo que hace tu padre. Juró que todo había terminado. Juró que no había vuelto a hablar con Karen desde que se fue. Le rogó, incluso lloró. Y Gerald Evans no llora a menos que tenga un propósito. Ruth se inclinó hacia adelante. Donna hizo un trato. Se quedaría. Mantendría a la familia unida, pero Gerald no volvería a contactar a Karen, y jamás se hablaría del romance. Eso es todo. Ella simplemente se quedó. Siena, tu madre dejó de dar clases antes de que naciera Marcus. Gerald quería que volviera a casa. Para cuando se enteró, ya tenía 3 hijos. Sin ingresos, sin carrera, sin ahorros. No podía volver a las aulas después de 10 años fuera. No tenía a dónde ir. Ruth hizo una pausa. Quedarse era una cuestión de supervivencia. Entiendo esa parte. Su voz se endureció. Lo que no entiendo es lo que vino después. Cuando intenté decir la verdad, cuando presioné a Gerald para que reconociera a Nathan, al menos para que enviara dinero, cualquier cosa, Donna lo ayudó a callarme. Juntos, les dijeron a Marcus y Brooke que yo estaba confundida. Empezaron a ignorar mis invitaciones, a venir menos, a decirles a los vecinos que estaba bajando el ritmo. Se tocó la sien con un dedo. No solo enterraron a la siena secreta. Me enterraron a mí. Y usaron a mis propios nietos para hacerlo. Sentí que algo se abría en mi pecho. No era tristeza exactamente. Algo más parecido a la furia.
Una furia lenta, profunda, estructural. De esas que no gritan. Simplemente se mantiene firme y se niega a apartar la mirada. Abuela, le dije, ¿por qué ahora? ¿Por qué esperaste? Cassie sonrió. Cassie. No esperé porque quisiera. Ruth dijo. Esperé porque cada vez que intentaba hablar, me hacían desaparecer un poco más. Después de un tiempo, me di cuenta de que nunca me dejarían ser la mensajera. Si la verdad venía de mí, simplemente me llamarían otra vez senile, y todos les creerían. Se aferró a su taza con ambas manos. Hace 2 años, leí un artículo en el Cedarville Gazette sobre una mujer que encontró a su padre biológico a través de una de estas páginas web de ADN. El artículo explicaba cómo funciona. Envías una muestra y el sistema te compara con todos los demás en la base de datos. Hermanos, padres, hijos. Da igual quién envió qué. Si el ADN coincide, el sistema lo detecta. Me miró por encima del borde de su taza. Fue entonces cuando lo entendí. Gerald jamás se haría la prueba. Es demasiado precavido para eso. Pero no hace falta. Si sus hijos se hacen la prueba, y si Nathan ya está en la base de datos, la coincidencia se produce a través de ti, por lazos de sangre compartidos. ¿Investigaste esto? Le dije. Fui a la biblioteca. Usé la computadora. Leí todo lo que encontré. Dejó la taza. Tengo 78 años. Siena. No soy tonta. Brooke vino a visitarme en abril. Empezó a hablar de estos kits, de cómo ella misma había hecho uno y descubrió que tenía un 11% de ascendencia escandinava. Estaba muy emocionada, y le dije que parecía una idea de regalo maravillosa. Eso fue todo lo que dije. Brooke tomó la decisión por sí misma. Simplemente no la desanimé. Me recosté en mi silla. Todo encajaba a la perfección. La sonrisa de Ruth en el reencuentro, la vacilación de Gerald en la parrilla, su negativa a abrir el kit, Donna guardando el suyo en silencio. El ADN no miente, dijo Ruth en voz baja. Y el ADN no se confunde. Pueden llamarme loco. No pueden llamar loco a alguien con un 25% de coincidencia. Ella extendió la mano por encima de la mesa y me agarró la muñeca. Nathan envió su muestra hace 2 años. Ha estado buscando. Solo necesitaba que apareciera la otra mitad. La otra mitad. Éramos nosotros. Le respondí a Nathan esa noche a las 11:14 de la noche. Escribí y borré 6 versiones diferentes antes de decidirme por la más simple que pude lograr. Sí, creo que lo eres. Respondió en 9 minutos. En menos de 1 hora, hicimos una videollamada. El rostro que apareció en mi pantalla me dejó sin aliento. Tenía la misma mandíbula que Gerald, los mismos rasgos cuadrados, la misma ligera hendidura en la barbilla, pero sus ojos eran diferentes. Un marrón más suave donde los de Gerald eran grises. Y cuando sonrió, nervioso, cauteloso, vi algo que el rostro de mi padre jamás había mostrado. Calidez sin condiciones. Soy Nathaniel, dijo. Tengo 31 años. Vivo en Fairfield. Soy carpintero. Su apartamento era pequeño. Detrás de él, pude ver un dibujo infantil pegado a la pared, monigotes y crayones, un gran sol, una casa con una puerta roja. Tengo una hija, dijo, siguiendo mi mirada. Se llama Lily. Tiene 5 años. Su madre se fue cuando ella tenía 2 años. Solo somos nosotros 2. Me contó su historia a retazos. Karen lo crió sola. Trabajó en el supermercado, luego en una tintorería, luego en un restaurante. Nunca se casó. Nunca le dijo a Nathan el nombre de su padre. Lo único que dijo fue que él eligió a su otra familia. Me hice la prueba de ADN hace 2 años. Nathan dijo que nadie coincidía. Ni hermanos, ni padre, nada. Pensé que tal vez había muerto o que simplemente nunca se había hecho la prueba. Entonces, hace 3 semanas, 3 personas coincidieron a la vez. Medio hermano, medio hermano, medio hermano. Levantó su teléfono. Una vieja fotografía arrugada y descolorida. Un joven con una placa de identificación de uniforme de banco, prendida al bolsillo de su camisa. Mi madre guardaba una foto suya. Nunca me dijo su nombre, pero es él, ¿verdad? Era Gerald, de 25 años, sonriendo de una forma que apenas reconocí. Joven y despreocupado. Sí, dije. Es él.
Es nuestro padre. No dormí esa noche. Por la mañana, Gerald ya había empezado a llamar por teléfono. Marcus llamó a las 7 de la mañana, con la voz tensa. Sienna, ¿qué demonios está pasando? Papá dice que estás hablando con un tipo cualquiera en internet que dice ser de la familia. No es cualquiera, Marcus. Nos dio coincidencias a los tres. Papá dice que las pruebas de ADN se equivocan todo el tiempo. 3 coincidencias separadas a nivel de medio hermanos no es un error. Marcus se quedó callado. Entonces, papá se enfadó mucho. ¿Puedes dejarlo pasar? No podía, y Gerald sabía que no podía, así que intensificó la situación. Brooke me envió un mensaje al mediodía. Sienna, acabo de salir de casa de mamá y papá. Papá estaba hablando por teléfono con un abogado inmobiliario. Lo oí preguntar sobre la venta de una propiedad en copropiedad. Va en serio con lo de la casa de la abuela. Donna llamó una hora después. Su voz era diferente ahora. Sin lágrimas, sin temblores, fría. Tu padre ya habló con un abogado sobre la casa en Maple Lane. Habla en serio, Sienna. Si no detienes esto, estará en Pine Ridge para Navidad. Pine Ridge. Lo dijo como si fuera un pronóstico del tiempo. Llamé a Ruth. Ella ya lo sabía. Me llamó esta mañana. Dijo, la misma amenaza que usó hace 30 años. Cállate o te lo quito todo. Ese chico solo tiene un truco, Sienna. Abuela, ¿no tienes miedo? Tengo 78 años. Llevo 30 años viendo a mi hijo fingir que ese niño no existe. ¿Qué más me va a quitar que no me haya quitado ya? Colgué el teléfono y me senté en el suelo de la cocina. Gerald amenazaba con vender la casa de Ruth. Nathan seguía esperando, revisando su teléfono. Y yo permanecía en silencio cada hora. Me estaba convirtiendo en aquello que más odiaba. Habían pasado 4 días. Abrí la conversación de Nathan y empecé a escribir. Gerald había convocado una cena familiar para el sábado siguiente. Su voz al teléfono era tranquila, casi agradable, la voz de un diácono. Creo que todos necesitamos sentarnos juntos y aclarar las cosas como familia. Sabía perfectamente de qué se trataba. Gerald no aclaraba las cosas. Él controlaba las reuniones. Pero fui porque si no aparecía, Gerald contaría su versión a 20 personas sin que yo estuviera presente para decir una palabra. El comedor de la casa de mis padres estaba lleno. 2 mesas largas juntas. La tía June, el tío Harold, 4 primos, Marcus y su esposa Brooke, algunos amigos de la familia. 22 personas, incluyendo a mis padres. La vajilla fina estaba puesta. La luz del techo parecía quirúrgica. Gerald estaba sentado a la cabecera de la mesa, con las manos cruzadas y la mandíbula tensa. Donna estaba sentada a su lado. Tenía los ojos rojos. Un anticipo. Me di cuenta de que había estado llorando de antemano para marcar la pauta. Tomé el único asiento libre al fondo, frente a mi padre. Gerald esperó a que la sala se calmara y luego habló. Su voz era firme, pausada, propia de un orador. Les pregunté a todos aquí esta noche porque nuestra familia está siendo atacada. Hizo una pausa. Dejen que el mensaje cale hondo. Durante la última semana, algunos de ustedes quizás hayan escuchado rumores y acusaciones basadas en una prueba de ADN que Brooke, con buenas intenciones, presentó en la reunión. No mencionó a Nathan, ni a Karen, ni siquiera mencionó una relación extramatrimonial de 30 años. Quiero dejar claro que estos resultados no son fiables, y mi hija Sienna ha optado por alimentar esta fantasía en lugar de proteger a su familia. Todas las cabezas en la habitación se volvieron hacia mí. La tía June chasqueó la lengua. El tío Harold negó con la cabeza. Marcus miraba fijamente la mesa. Brooke parecía querer disolverse. Gerald se inclinó hacia adelante. Le he dado todo a esta familia y así es como me lo pagan. Abrí la boca y la puerta principal se abrió primero. La puerta aún no se había abierto. Gerald seguía teniendo la palabra. Se volvió hacia mí directamente, elevando la voz lo suficiente como para llenar la habitación sin gritar. Sienna, te voy a dar una oportunidad aquí mismo, delante de esta familia, para que aclares esto. Diles a todos que cometiste un error, que te dejaste llevar por el resultado de una prueba que no entiendes del todo. Gerald, comenzó mi madre. Déjala responder. Donna.
Miré alrededor de la mesa. 21 rostros me miraban fijamente, algunos con compasión, la mayoría escépticos. La tía June tenía los brazos cruzados. El tío Harold ya estaba negando con la cabeza. Bueno, dijo Gerald. Antes de que pudiera hablar, Donna se puso de pie, con lágrimas rodando por sus mejillas y las manos apretadas contra su pecho. He entregado toda mi vida a esta familia, dijo, con la voz quebrándose. Renuncié a mi carrera. Crié a 3 hijos. Hice de este hogar. Y ahora mi propia hija lo está destrozando por culpa de una página web. Se giró hacia mí. Si nos quieres, Sienna, pararás ahora mismo. La tía June se acercó y apretó el brazo de Donna. Tiene razón, cariño. Tu madre no se merece esto. Un primo con el que apenas hablaba murmuró. Esto es vergonzoso. Marcus habló sin levantar la vista. Sienna, discúlpate. Por favor, dejemos esto atrás. Me quedé sentada. 22 personas. Ninguna me había preguntado qué decían los resultados. Ninguna me había preguntado quién era Nathan. Ya habían decidido que yo era el problema porque Gerald se lo había dicho primero. Mi padre estaba ganando. Y la expresión de su rostro, esa calma y seguridad absolutas, me decían que lo sabía. Estaba a punto de hablar cuando oí pasos lentos y pausados en el porche. Luego, el crujido del pomo de la puerta y Ruth entró. No estaba invitada. Hacía más de un año que no la invitaban a una cena familiar. Pero Ruth entró por la puerta principal como si fuera dueña de cada rincón de la casa que había ayudado a pagar hacía 30 años. Llevaba un cardigan azul marino abotonado hasta arriba. En la mano derecha sostenía un bastón dentro de un grueso sobre de papel manila, con las esquinas dobladas y los bordes amarillentos, metido bajo el brazo izquierdo. Su cabello blanco estaba recogido con esmero, y sus ojos, penetrantes, claros y absolutamente furiosos, recorrieron la habitación de un vistazo. Gerald se puso de pie. Mamá, esto no te incumbe. A mí me ha incumbido durante 30 años. Gerald, siéntate. La sala quedó en silencio. No era el silencio cortés de una conversación durante la cena. Era el profundo silencio estructural de una sala que se da cuenta de que la persona con más autoridad acaba de llegar. Ruth era la matriarca. Era la persona de mayor edad en esa sala. Gerald era su hijo, no al revés. Y todos los presentes en aquella mesa, por muy leales que fueran a Gerald, comprendían en lo más profundo de su ser que, cuando Ruth hablaba, la jerarquía se alteraba. Caminó despacio, con paso decidido, pasando junto a la tía June, el tío Harold, Marcus y Brooke, hasta el otro extremo de la mesa. Apartó la silla que estaba junto a la mía y se sentó. Luego colocó el sobre de papel manila sobre la mesa. Era viejo, arrugado en el pliegue. De esos sobres que se han abierto, cerrado y vuelto a abrir varias veces a lo largo de los años, quizás décadas. Lo dejó suavemente y apoyó ambas manos sobre él. Gerald lo miró fijamente y, por primera vez esa noche, vi una expresión de preocupación en su rostro. Fue solo un destello, apenas medio segundo, pero lo capté. Él sabía lo que había en ese sobre. La mano de Donna se deslizó bajo la mesa y le agarró el brazo. Ruth no alzó la voz. No hacía falta. Todos en la sala ya la escuchaban con atención. Miró lentamente a su alrededor, observando cada rostro, y entonces habló. Hace 30 años, mi hijo tuvo una aventura con una mujer llamada Karen Hull. Trabajaba en su banco. Quedó embarazada. Gerald le dijo que guardara silencio o perdería su trabajo. Se fue del pueblo y crió a su hijo sola. La habitación se quedó en silencio. Creo que nadie respiró. Gerald apartó la silla y se puso de pie. Mamá, para. Estás confundida. No sabes lo que soy. Tengo 78 años, dijo Ruth, y su voz no vaciló ni una sola nota. No estoy confundida. Estoy cansada. Cansada de estar callada. Cansada de que me llamen loca. Y cansada de ver a mi hijo sentado en esta silla haciéndose la víctima mientras su hijo crecía sin padre. Se volvió hacia el resto de la familia. Donna lo sabía. Se enteró cuando Sienna tenía unos 8 años. Y en lugar de hacer lo correcto, ayudó a Gerald a silenciarme. Cada vez que intentaba sacar el tema, me interrumpían. Menos visitas. Menos llamadas. Les dijeron a Marcus y a Brooke que me estaba confundiendo. Te lo dijeron.
Señaló a los tíos y tías, que estaba perdiendo ritmo. La mano de la tía June se soltó del brazo de Donna. La mandíbula del tío Harold se tensó. Un primo al otro extremo susurró, «Dios mío». Gerald seguía de pie, pero parecía más pequeño. Tenía las manos apoyadas sobre la mesa, con los dedos extendidos como si intentara sujetarla con firmeza. «No sabe lo que dice», dijo, pero su voz se había debilitado. Ruth lo miró a los ojos. «Sé perfectamente lo que digo, Gerald, y tengo los resultados del ADN para probarlo». Gerald se aferró al borde de la mesa. «Las pruebas de ADN pueden fallar. Muestras contaminadas, errores de laboratorio. Puedes encontrar cientos de artículos en Internet que dicen, papá». Mi voz salió más baja de lo que esperaba, pero firme. «Siéntate». Me miró. Creo que, por primera vez en mi vida, no reconoció a la persona sentada frente a él. Se sentó. Saqué mi teléfono. La pantalla ya estaba abierta en la página de resultados. La tenía lista desde que entré. Nathan Holt. Leí. 25,3% compartía ADN conmigo. 25,1% con Brooke. 24,8% con Marcus. Levanté la vista. Eso es el rango de medio hermanos. Los tres. 3 kits distintos. 3 muestras distintas. 3 resultados distintos. Alguien lo manipuló, dijo Gerald. Pero sus palabras no tuvieron peso. Cayeron sobre la mesa como monedas que se dejan caer desde poca altura. La única persona que relaciona los 3 resultados, dije, eres tú. La habitación estaba tan silenciosa que podía oír el reloj de la cocina. Tic, tic, tic. Marcus permanecía rígido, mirando fijamente su plato como si contuviera instrucciones. Su esposa se tapaba la boca con la mano. Brooke lloraba en silencio, ya no por culpa, sino por la lenta y dolorosa constatación de que la familia que creía conocer se había construido sobre unos cimientos que nunca existieron. La tía June miró a Gerald, luego a Donna, y después de nuevo a Gerald. ¿Es cierto?, preguntó. Solo 3 palabras, pero cargaban con el peso de 30 años. Gerald abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. No salió ninguna palabra. Donna contemplaba el centro de mesa, un jarrón con margaritas de supermercado, como si fuera el objeto más importante del universo. El silencio respondió por ellos. Ruth puso la mano plana sobre el sobre de papel manila. «Ábrelo», me dijo. Levanté la solapa. El sobre estaba suave por el paso del tiempo. El papel interior estaba caliente por décadas de haber sido sostenido, escondido y vuelto a sostener. Saqué 3 cosas. La primera era una fotografía. Pequeña, del tamaño de una cartera, con los bordes curvados hacia adentro. Un niño pequeño, de cara redonda, cabello oscuro y grandes ojos marrones, miraba fijamente a la cámara con esa mirada intrépida propia de los niños de 2 años. En el reverso, en tinta azul, Nathan, 23 meses. La segunda era otra fotografía. Esta la reconocí al instante, aunque nunca la había visto antes. Un joven con uniforme de banco, camisa blanca, corbata azul marino y placa con su nombre sujeta al bolsillo izquierdo. Sonreía, abierto, despreocupado, casi infantil. Era mi padre a los 25 años, mucho antes del título de diácono, la postura de la primera fila, la voz controlada. La tercera era una carta manuscrita de 3 páginas, con la misma letra cursiva pulcra que había visto en el cajón de aquel escritorio cuando tenía 14 años. La misma letra, la misma mujer, Karen. Ruth tomó las 2 fotografías, la del pequeño Nathan y la del joven Gerald, y las colocó una al lado de la otra sobre la mesa, en el espacio entre el salero y la cesta del pan. Bajo la luz del techo, el parecido era innegable. La misma mandíbula, las mismas cejas, el mismo mentón partido. La tía June se inclinó. Se llevó la mano al pecho. «Dios mío, Gerald, se parece muchísimo a ti». La voz de Ruth era firme, pero sus manos temblaron ligeramente al tocar la foto de Nathan. «Este es tu sobrino», dijo, mirando alrededor de la mesa. «Se llama Nathaniel. Tiene 31 años. Es carpintero. Tiene una hija de 5 años llamada Lily, y jamás, ni una sola vez en su vida, ha conocido a nadie de esta familia». Miró a Gerald. «He guardado este sobre durante 29 años.
¿Te imaginas lo que eso supone para una persona? Gerald no dijo nada. Bajó la barbilla hasta el pecho. Necesito detenerme un momento porque lo que acaban de escuchar, mi abuela guardando ese sobre durante 29 años, no es un giro argumental. Es una mujer a la que su propio hijo silenció y que, aún así, conservó la prueba año tras año, esperando. Si saben lo que se siente al guardar una verdad que nadie te permite revelar, escriban Ruth en los comentarios. Y si se preguntan qué pasó después de esa cena, si mi padre finalmente se derrumbó, si Nathan conoció a su familia, quédense aquí, porque lo que viene a continuación es algo que todavía me hace llorar. Durante un largo rato, nadie habló. Las fotos de Ruth estaban en el centro de la mesa como pruebas en un juicio al que nadie había querido asistir. Entonces Donna se derrumbó. No era el llanto bonito de antes. No eran las lágrimas de ensayo que había usado para hacerme sentir culpable por teléfono. Era el tipo de llanto que empieza en el estómago y se abre paso hacia arriba. Feo. Desgarrador. Despojado de toda actuación. Lo sabía, dijo. Su voz era áspera. Lo sé desde que Sienna tenía 8 años. Lo contó a retazos, como si estuviera sacando metralla de una herida. La factura del teléfono. El número desconocido. La llamada que le hizo a Karen. Solo una para confirmar. Las súplicas de Gerald. El trato. Juró que todo había terminado. Juró que nunca volvería a contactarla. Le creí. Se secó la cara con el dorso de la mano. Tenía 3 hijos. No tenía trabajo, no tenía ahorros. No había dado clases en 10 años. ¿A dónde se suponía que iba a ir? La expresión de la tía Jun había cambiado. No era exactamente compasión. Algo más parecido al reconocimiento. Entiendo que te quedaras, mamá, dije, y lo decía en serio. No entiendo el resto. Donna me miró. El resto. Cuando la abuela intentó hablar, ayudaste a papá a callarla. Nos dijiste que estaba confundida. La mantuviste alejada de sus propios nietos. Donna abrió la boca. Cerró los ojos. Sus ojos se posaron brevemente en Ruth, que permanecía completamente inmóvil, observando a su nuera con una expresión que no era ni ira ni lástima, sino paciencia. La paciencia de una mujer que había esperado 3 décadas para tener esta conversación. No sabía cómo irme, susurró Donna. Así que aprendí a fingir. Lo sé, dije. Pero fingir le costó a la abuela 30 años, y a Nathan le costó un padre. Donna se cubrió la cara con ambas manos y no volvió a hablar durante un buen rato. Gerald se puso de pie. Su silla raspó el suelo de madera, un sonido que resonó en la habitación como un cuchillo contra un cristal. No miró a Ruth. No me miró a mí. No miró las fotografías de su hijo que seguían sobre la mesa, entre el pan y la sal. He terminado, dijo. Su voz era monótona, vacía. Esta familia se acabó. Caminó hasta la puerta principal, la abrió y la cerró tras de sí sin decir una palabra más. El pestillo hizo clic y luego se hizo el silencio. Donna permaneció sentada en su silla, con el rostro aún hundido. Marcus miraba fijamente el lugar donde Gerald había estado sentado, moviendo la mandíbula como si estuviera masticando algo que no podía tragar. Entonces me miró. ¿Es esto real? Puedes comprobar tus propios resultados. Marcus. Los 3 coincidimos. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre la mesa, y se presionó las palmas de las manos contra las sienes. Te llamé mentiroso. La semana pasada, por teléfono, dije que estabas destruyendo a la familia. Lo sé. Lo siento. Su voz se quebró en la segunda palabra. No lo hice. Solo le creí a papá. Siempre le creí, papá. Extendí la mano por encima de la mesa y la puse sobre su antebrazo. Lo sé, Marcus. Así es como funcionaba. Brooke seguía llorando en silencio, con el rímel corrido. La tía June estaba sentada con los brazos extendidos, las manos apoyadas en la mesa, mirando a Ruth con una expresión que solo puedo describir como de dolor. El tipo de dolor que sientes cuando te das cuenta de que fuiste parte de algo terrible sin saberlo. El tío Harold se aclaró la garganta. No dijo nada. Simplemente se aclaró la garganta y se quedó mirando el mantel. Entonces Marcus hizo la pregunta importante. ¿Quiere Nathan conocernos? Ruth sonrió, la segunda sonrisa sincera que le había visto en años. Llamé a Nathan esa noche desde la cocina de Ruth,
sentada en la misma silla donde había escuchado la verdad por primera vez. Ruth estaba sentada a mi lado, con las manos entrelazadas sobre la mesa, los ojos fijos en el teléfono como si fuera una puerta a punto de abrirse. Nathan contestó al segundo timbrazo. Su voz era cautelosa, tensa. Sienna, les dije, esta noche delante de toda la familia, lo saben. Silencio. 3 segundos. 5. ¿Qué tan mal? Mal, pero honesto. Por primera vez en 30 años. Honesto. Lo oí exhalar. Un largo suspiro tembloroso. El sonido de un hombre que suelta algo a lo que se había aferrado desde la infancia. Mi padre salió, le dije. Pero mi hermano Marcus, tu hermano Marcus, preguntó si querías conocer a la familia. Otro silencio, más largo esta vez. Tengo una hija, Sienna. Se llama Lily. Tiene 5 años. A veces me pregunta por qué no tiene abuelos como los demás niños de la escuela. Se me hizo un nudo en la garganta. Ruth se llevó los nudillos a los labios. Hay alguien aquí que quiere hablar contigo, dije. Le pasé el teléfono a Ruth. Lo sostuvo como si fuera algo frágil. Se lo llevó a la oreja y cerró los ojos. Nathan, dijo. Soy tu abuela. Me llamo Ruth y lamento mucho la demora. No pude oír su respuesta, pero observé el rostro de Ruth. El temblor de su barbilla, la forma en que cerró los ojos con fuerza, la forma en que se apoyó la mano libre contra el pecho como si intentara contener el corazón. Tienes una familia, dijo en voz baja. Es un desastre, está rota, pero es real. Y siempre fuiste parte de ella, incluso cuando intentaron borrarte. En un pueblo como Cedarville, las noticias no se difunden. Se filtran como agua a través del yeso viejo. Lentas, silenciosas e imposibles de detener una vez que empiezan. Nadie publicaba nada en las redes sociales. Nadie llamó al periódico local. Pero 22 personas se sentaron a esa mesa y 22 personas volvieron a casa y se lo contaron a alguien. A su pareja, a un amigo, a un vecino, al buzón de correos a la mañana siguiente. 2 semanas después, el pastor Jim de la iglesia Grace Community llamó a Gerald para hablar en privado. No sé exactamente qué se dijeron. Gerald nunca me lo contó, pero el domingo siguiente, el asiento del primer banco de la izquierda, el que Gerald había ocupado durante más de 20 años, estaba vacío. Un breve anuncio en el boletín parroquial decía que Gerald Evans se había retirado de sus responsabilidades como diácono para dedicarse a asuntos familiares. Dedicarse a asuntos familiares. Las 4 palabras más educadas del vocabulario de Cedarville. Nadie confrontó a Gerald públicamente. Nadie lo humilló en el supermercado. Las consecuencias fueron más sutiles y, en cierto modo, peores. La gente simplemente dejó de invitarlo. Las cenas del Club Rotario, el Comité Vecinal de Planificación del 4 de julio, el estudio bíblico para hombres de los miércoles. No es que se cerraran las puertas de golpe. Simplemente dejaron de abrirse. Donna se retiró del comité de la venta de pasteles de la iglesia. Dejó de organizar la comida compartida. No sé si alguien le pidió que renunciara o si simplemente ya no podía soportarlo. De cualquier manera, la mujer que había construido toda su identidad en torno a ser el alma de la iglesia Grace Community ahora se quedaba en casa los domingos por la mañana. No celebré nada de eso. No me sentí satisfecha. Me sentí cansada sobre todo y un poco triste porque el Gerald Evans al que Cedarville lloraba, el diácono, el hombre de familia, el pilar, en realidad nunca había existido. La verdad no los castigó. Simplemente dejó de protegerlos. La familia Evans se dividió. No hay otra forma más clara de decirlo. Por un lado, estaban Marcus, Brooke, Ruth, la tía June y algunos primos que habían estado en aquella cena y habían visto las fotografías con sus propios ojos. No todos estaban de acuerdo en todo. No todos perdonaron lo mismo al mismo ritmo. Pero habían elegido la verdad, por fea que fuera, por encima de la apariencia. Por otro lado, estaban el tío Harold, 2 primos y un par de amigos de la familia que conocían a Gerald desde hacía décadas y no podían conciliar al hombre que habían admirado con el hombre que Ruth describía. Harold me llamó 3 días después de la cena. «Destruiste a tu padre», dijo. «Sus decisiones lo destruyeron, tío Harold. Simplemente me negué a ayudar a ocultarlas». Colgó. No hemos vuelto a hablar desde entonces. Donna se puso en contacto conmigo varias veces,
siempre por mensaje de texto, siempre empezando con algo parecido a, espero que estés bien. Reconocí el patrón. Estaba tanteando el terreno sin comprometerse del todo. Le respondí lo mismo cada vez. Mamá, te quiero, pero ya no voy a fingir más. Cuando estés lista para ser honesta, de verdad honesta, aquí estoy. Ella nunca respondió. Gerald guardó silencio. Ni llamadas, ni mensajes a través de Marcus o Brooke. Un silencio absoluto. Esperaba enfado, amenazas, algo. En cambio, me encontré con una ausencia que, para ser sincera, me pareció de lo más propio de Gerald. Cuando no pudo controlar la situación, se retiró de la habitación. Brooke fue quien más lo pasó mal. Cargaba con la culpa de haber traído los kits de ADN, aunque no había hecho nada malo. Le dije, sentada en su sofá, tomándole la mano, tú no causaste esto. Él lo hizo hace 30 años. Ella asintió. No creo que me haya creído del todo todavía. Nathan vino un sábado a finales de agosto. Condujo 2 horas desde Brierfield con Lily atada en el asiento trasero, con las piernas colgando y un conejo de peluche en el regazo. Yo estaba en el porche de Ruth cuando su camioneta entró en la entrada. Una vieja Chevy azul, con la pintura descascarada en los guardabarros y una caja de herramientas atornillada a la caja. Aparcó y se quedó allí sentado un minuto entero, con las manos en el volante, mirando fijamente la casa. Entonces Lily golpeó la ventana desde dentro de la camioneta. Papá, vamos a entrar. Salió, la alzó en brazos y subió los escalones del porche. Ruth estaba en la puerta. Iba arreglada, una blusa limpia, sus pendientes de perlas y un toque de pintalabios. Sus manos se aferraban al marco de la puerta, con los nudillos blancos. Miró a Nathan y su rostro reflejó algo que no puedo describir con palabras. No era tristeza. No era alegría. Era la mirada de una mujer que ve un fantasma que también es un milagro. Tiene su rostro, dijo en voz baja. Pero tienes los ojos de Karen. Nathan bajó la barbilla, contuvo la respiración. Lily los miró alternativamente, confundida por el silencio. Ruth abrió los brazos. Nathan dio un paso al frente y ella lo sostuvo con cuidado al principio, luego con más fuerza, su pequeño cuerpo temblando contra el de él. Le puso la mano en la nuca como se hace con un bebé. Y me di cuenta de que estaba sosteniendo al niño que nunca le habían permitido tener en brazos. Lo siento, susurró. Debería haber luchado más. Ya luchaste lo suficiente, abuela, dijo Nathan. Su voz se quebró al pronunciar la palabra. Tú me trajiste hasta aquí. Lily tiró del cardigan de Ruth. ¿Eres mi bisabuela? Ruth rió. Una risa genuina. Húmeda, brillante y sorprendida. Lo soy, cariño. Por supuesto que sí. Pasaron 3 meses. El polvo no se asentaba. Todo cambió. Volví a trabajar en el Hospital General del Condado. Turnos de 12 horas, vías intravenosas, historiales de pacientes, el ritmo constante de un trabajo al que no le importan los problemas familiares. Lo agradecía. Algunas mañanas, el hospital era el único lugar donde me sentía como una persona que reconocía. Nathan empezó a conducir hasta Cedarville cada 2 fines de semana. Él y Ruth se acostumbraron a una rutina. El almuerzo del sábado en la mesa de la cocina, Lily dibujando en el suelo con crayones que Ruth compraba en la tienda de todo a $1. Ruth guardaba un crayón morado detrás de la oreja porque Lily decía que era su color favorito. Y ver a una mujer de 78 años pasearse con un crayón morado detrás de la oreja como si fuera un lápiz de carpintero era de esas cosas que casi te hacen olvidar todo lo que te costó llegar hasta aquí. Casi. Marcus conoció a Nathan en septiembre. Se sentaron en el porche de Ruth durante 1 hora, en su mayoría en silencio, bebiendo té helado y señalando de vez en cuando algo en el jardín. Incómodo, sí, pero real. No puedo creer que tenga un hermano del que no supiera, dijo Marcus después. Siempre lo supiste, le dije. Simplemente no lo sabías. Brooke fue aceptando poco a poco. Dejó de culparse a sí misma después de que se lo dijera suficientes veces. Y para octubre, le enviaba a Nathan memes y fotos de su gato, lo que para Brooke era la máxima muestra de aceptación. Donna me escribía 1 vez por semana, mensajes cortos. Pensando en ti. Espero que el trabajo vaya bien. Sin disculpas, sin manipulación,
Solo presencia, por pequeña que fuera. Gerald seguía en silencio. No lo busqué. No lo llamé. No envié mensajes al vacío esperando respuesta. Me había pasado la vida intentando mantener la paz en la familia. Ya no quería seguir negociando guerras que no había empezado. La llamada llegó un jueves por la noche a finales de octubre. Estaba doblando la ropa, viendo las noticias a medias, cuando mi teléfono se iluminó. Papá. Lo miré fijamente durante 3 timbres. Luego contesté. Su voz era diferente. Despojada del tono refinado de diácono, de la autoridad controlada, del tono amenazante de medianoche que había escuchado toda mi vida. Sonaba cansado. Auténticamente, profundamente cansado, como un hombre que ha estado sosteniendo un muro durante 30 años y finalmente siente el peso. No llamo para disculparme, dijo. No sé cómo. No sé si puedo. Esperé. Pero necesito preguntarte algo. De acuerdo. Una pausa. Podía oírlo respirar pesada y lentamente. ¿Está bien, Nathan? 4 palabras. 30 años después. Pero era la primera vez que mi padre pronunciaba el nombre de Nathan en mi presencia. Está bien, papá. Es carpintero. Construye muebles, cosas preciosas, estanterías, mesas de comedor, y tiene una hija. Se llama Lily. Tiene 5 años. Silencio lo suficientemente largo como para que comprobara si la llamada se había cortado. Gerald, estoy aquí. Su voz era ronca. Hice un desastre. Siena. Sí, papá, lo hiciste. Más silencio. Podría haberlo llenado de ira, de consuelo, de una lista de todo lo que había roto. No lo hice. Necesitaba sentarse en él. No sé qué pasará después, dijo. Yo tampoco. Cambié el teléfono a mi otra oreja. Pero cuando estés listo para conocerlo de verdad, no como una amenaza o un problema, sino como tu hijo, llámame. Y si no estoy listo, pensé en eso. Pensé en los 30 años de Ruth, los 15 de Nathan, los dibujos a crayón de Lily de familias que no tenía. No voy a mantener la puerta abierta para siempre, papá, pero no está cerrada con llave. Todavía no. Me dio las gracias en voz baja. Luego colgó. Debería contarte algo que aún no te he mencionado, porque si lo omito, pensarás que soy más valiente de lo que soy. La noche después de la emboscada de Gerald en la cena, después de las fotografías, después del testimonio de Ruth, después de que mi padre se marchara, no volví a casa sintiéndome empoderada. Llegué a casa y me derrumbé. Me quedé sentada en mi coche, en la entrada de mi casa, durante 40 minutos. Motor apagado, luces apagadas, manos en el volante. Repasé mentalmente cada rostro en aquella mesa. El disgusto de la tía June, el movimiento de cabeza de Harold, Marcus llamándome mentirosa, las lágrimas fingidas de mi madre, la rabia contenida de mi padre. Tomé mi teléfono y llamé a Jess, mi mejor amiga desde la escuela de enfermería, la única persona fuera de la familia Evans que conocía toda la historia. Creo que lo arruiné todo, dije. ¿Qué arruinaste? A mi familia. Jess se quedó callada un instante. Entonces, Siena, no arruinaste nada. Dejaste de ofrecerte voluntaria para cargar con su daño. Hay una diferencia. Todos me odian. No están enojados contigo por haber destruido la familia. Están enojados contigo por haber roto el silencio. Reflexioné sobre eso durante mucho tiempo después de colgar. Romper el silencio. Ese era el crimen. En la familia Evans, lo peor que podías hacer no era mentir. No era engañar. No era abandonar a tu hijo. Lo peor fue decirlo en voz alta. Lloré en ese coche. Lloré de verdad. De esas lágrimas horribles, con mocos, jadeos y la frente pegada al volante. Dejé que me recorriera el cuerpo como una fiebre. Y cuando terminé, me sequé la cara, arranqué el motor y conduje hasta la casa de Ruth. Porque lo único peor que el dolor de decir la verdad era la persona en la que me convertiría si no lo hacía. Hay una voz más que debes escuchar. No la mía, ni la de Ruth, sino la de Karen. Nathan nos llamó por teléfono aproximadamente un mes después de la cena. No sabía qué esperar. En mi mente, Karen se había convertido en una sombra, la mujer tras la carta, el nombre tras la inicial K, el fantasma del que mi padre había estado huyendo durante 3 décadas. No era un fantasma. Era una mujer de 56 años con una voz cálida,
Una risa seca y absolutamente ningún interés en Gerald Evans. No busco nada de tu padre, dijo. Ni una disculpa, ni dinero, y definitivamente no una relación. Ese barco se hundió hace 30 años y no me interesa bucear para recuperar los restos. Me contó la versión corta. Tenía 25 años. Gerald era su jefe. Él le dijo que no era feliz en casa. Ella le creyó. Quedó embarazada. Él le dijo que se las arreglara. Ella se negó. Él le dijo que si alguna vez pronunciaba su nombre, se aseguraría de que nadie en Cedarville la volviera a contratar. Así que me fui. Ella dijo, me mudé a Brierfield. Tuve a Nathan en un hospital donde nadie me conocía. Lo crié sola. Obtuve mi GED. Trabajé en todos los trabajos que puedas imaginar. Su voz no vaciló. No era una mujer que pedía compasión. Era una mujer que daba testimonio. Sencilla, firme, contundente. Me dijo que me amaba, dijo. Luego me dijo que desapareciera, y lo hice. Por el bien de Nathan, lo hice. Le pregunté si le parecía bien que la familia lo supiera ahora. Cariño, he estado bien durante años. No necesitaba a tu padre para estar bien. Solo necesitaba que alguien, quien fuera, dejara de fingir que mi hijo no existía. Cuando colgamos, me senté en la cocina y me quedé mirando la pared durante 20 minutos. Karen Holt crió a un buen hombre sola, sin un solo dólar ni una palabra de apoyo de mi padre. No es una historia triste. Es una historia de fortaleza. En noviembre, Brooke me contó que había pasado por casa de nuestros padres para dejarles la compra. Brooke seguía haciéndolo, intentando mantener viva una mínima normalidad. Y entonces se fijó en algo sobre la encimera de la cocina, una solicitud impresa para un puesto de auxiliar de biblioteca a tiempo parcial en la biblioteca pública de Cedarville. Mamá lo llenó, dijo Brooke por teléfono. De verdad lo llenó. Nombre, historial académico, referencias. Incluso incluyó su antiguo título de maestra. Me quedé en silencio unos segundos. Sienna, ¿sigues ahí? Sí, estoy aquí. Donna no me lo había dicho. No me había llamado para anunciarlo, ni para pedirme halagos, ni para usarlo como moneda de cambio. Lo hizo en silencio. Como suele suceder cuando uno no actúa para un público. Pensé en lo que 30 años de dependencia económica le hacen a una persona. ¿Cómo te atrapan? ¿Cómo te hacen cómplice de cosas que jamás elegirías si tuvieras otra opción? No perdoné todo lo que mi madre había hecho. No podía. Todavía no. Quizás nunca. Los 30 años de exilio de Ruth, la campaña de Se está confundiendo, las lágrimas usadas como arma en cada cena familiar, no fueron instintos de supervivencia. Fueron decisiones. Pero solicitar un puesto en una biblioteca a los 58 años, después de 30 años fuera del mercado laboral, también fue una decisión. Una decisión pequeña, silenciosa, pero que apuntaba a algo diferente. ¿Consiguió el trabajo? Pregunté. No lo sé. No lo mencionó. Solo vi el formulario. Pensé en llamar a Donna. Decidí no hacerlo. Todavía no. Porque los cambios más importantes no necesitan público. Simplemente tienen que suceder. El cambio no siempre es ruidoso. A veces es una solicitud de biblioteca sobre la encimera de la cocina, aún caliente de la impresora. Debería retroceder un momento a la noche anterior a mi primera videollamada con Nathan. La noche en que estaba sentada en mi sala con mi computadora portátil abierta haciendo algo que probablemente no debería admitir, pero que todos ustedes harían en mi lugar. Lo busqué. Nathan Hull, Brierfield, Ohio. Perfil de Facebook. Escaso, como suelen ser los perfiles de hombres en Facebook. Unas cuantas fotos tomadas a lo largo de varios años. Una me llamó la atención. Nathan estaba arrodillado en un taller lijando una pequeña estantería de madera. Lily estaba sentada en el mostrador a su lado, con las piernas balanceándose, sosteniendo un pincel manchado de pintura azul celeste. Ella sonreía a la cámara. Él le sonreía a ella. Detrás de ellos, la pared del taller estaba cubierta de herramientas, colgadas ordenadamente en un panel perforado, organizadas, cuidadas, cada una en su lugar. Amplié la imagen de su rostro, la mandíbula, Gerald's, la forma de sus cejas, Gerald's. Pero la sonrisa era diferente, más cálida, menos reservada,
como una versión de mi padre que podría haber existido si hubiera elegido la honestidad en lugar de la imagen. Si se hubiera quedado en vez de huir. Había otra foto. Nathan cargando a Lily sobre sus hombros en una feria del condado, con su algodón de azúcar en alto como un trofeo, su mano sujetándole el tobillo para mantenerla firme. Un padre soltero, un niño de 5 años, un martes por la tarde en una feria. Nada ostentoso, nada espectacular. Pensé en el delantal de mi padre, el que llevaba en la reunión familiar mientras asaba hamburguesas para una familia que no tenía ni un ápice de los recuerdos de su hijo abandonado. Cerré el portátil. No necesitaba ver nada más. Ya sabía quién era Nathaniel. Era el Evans que nunca llegó a serlo. La fotografía fue idea de Brock. Claro, era una tarde de domingo de noviembre. El porche de Ruth, ese con el tercer escalón que crujía, y el carillón de viento que el abuelo había colgado antes de que yo naciera. El arce del jardín estaba completamente dorado, de ese color que solo dura unos días antes de que el viento se lo lleve. Brooke colocó su teléfono en un trípode que había pedido específicamente para esto. Marcus estaba a su izquierda, con las manos en los bolsillos, con una expresión ligeramente incómoda, como suelen hacer los hermanos mayores cuando se les pide que participen en algo sentimental. Brooke se colocó a su lado. Yo me puse a su lado. Nathan cargaba a Lily en su cadera. Llevaba un vestido morado, obviamente su color favorito, y sostenía un dibujo a crayón que había hecho de toda la familia. Monigotes, un sol grande, una casa con una puerta roja que se parecía sospechosamente a la de Ruth. Ruth estaba en el centro. Llevaba puestos de nuevo sus pendientes de perlas. Con una mano sostenía el brazo de Nathan y con la otra los deditos de Lily. ¿Están todos listos?, preguntó Brooke. Esperen, dijo Ruth. Miró al grupo. Su hijo no estaba. Su nuera no estaba. La familia que había construido durante 60 años estaba incompleta, y lo sabía. Pero sonrió de todos modos. Una sonrisa plena, sincera e inquebrantable. Esta es la primera foto familiar sincera que nos hemos tomado, dijo. Brooke la tomó. La puse como fondo de pantalla de mi teléfono esa noche. La imagen no es perfecta. Marcus está parpadeando. Lily está mirando una ardilla. Los ojos de Nathan están rojos de tanto llorar 5 minutos antes. Es la foto más hermosa que he visto en mi vida. No es la familia que creía tener. Es la familia que realmente tengo. Y por primera vez en mi vida, cada persona en la imagen sabe exactamente quién es. Así que esto es lo que quiero compartir con ustedes. Porque sé que alguien que escucha esto está viviendo una versión de mi historia ahora mismo. Tal vez seas el pacificador. El que calma las cosas en acción de gracias. Esa persona que cambia de tema cuando la conversación se vuelve incómoda. Esa que guarda los secretos ajenos como si fueran metralla y lo llama lealtad. Yo fui esa persona durante 34 años. Y quiero decirles que mantener la paz no es paz si te cuesta la verdad. Después de esa cena, establecí 3 límites. Los anoté en una libreta y los pegué en el refrigerador para poder verlos cada mañana antes de mi turno. Primero, solo tendré una relación con Gerald cuando reconozca a Nathan. No que se disculpe, sino que lo reconozca, que diga su nombre, que admita que existe. Segundo, solo tendré una relación con Donna cuando deje de usar sus lágrimas como arma. Cuando pueda sentarse frente a mí y tener una conversación que no involucre culpa, manipulación o la frase, después de todo lo que he hecho por esta familia. 3. Nathan y Lily, siempre serán bienvenidos en mi vida. Sin condiciones, sin periodo de prueba. Son familia y siempre lo han sido. Mi abuela guardó la verdad durante 30 años. Ella me enseñó algo que llevaré conmigo el resto de mi vida. La verdad no destruye a las familias. Las mentiras sí. Y el silencio. El silencio es solo una mentira con una mecha más larga. Yo no hice explotar a mi familia. Simplemente dejé de permitir que permaneciera enterrada. Y la mujer que lo hizo todo posible. La que tenía el crayón morado detrás de la oreja y el sobre de papel manila que guardaba desde antes de que yo naciera. Ahora mismo está sentada en el porche de su casa, en sus propios términos, justo donde pertenece. Esa es mi historia. O al menos eso es lo que puedo contarte ahora mismo. Si te sientes identificado /diagonal a, si alguna vez has sido el /diagonal la pacificador /diagonal a que en realidad guardaba un secreto,
Quiero saberlo. Comparte tu historia en los comentarios o simplemente escribe "No más silencio". Y si quieres escuchar otra historia sobre secretos familiares y las personas lo suficientemente valientes como para revelarlos, he incluido un enlace en la descripción que te dejará boquiabierto/diagonal a. Suscríbete para no perdértelo. Gracias por estar aquí. Lo digo en serio.